Cuando pensamos en el movimiento artístico impresionista, pensamos en la París del modernismo de fines del siglo XIX. Pensamos en paisajes al aire libre, retratos alegres y colores vibrantes con pinceladas abiertas que de cerca parecen manchas, pero de lejos y en conjunto nos dan una forma reconocible. Pensamos en lo disruptivo que fue que muchos de los artistas de este movimiento dejaran de pintar en el taller y salieran con sus caballetes al aire libre. Pensamos en cómo las obras de este movimiento captan un instante, un momento, como sucede en la fotografía. Pensamos todo esto, pero solemos omitir a las pintoras de este movimiento, que llevan consigo una historia apasionante. Dentro del impresionismo hubo numerosas mujeres que destacaron por haber vendido una cantidad considerable de cuadros y haber participado en varias exposiciones. Estas mujeres tuvieron una buena relación con algunos de los pintores más destacados del movimiento, como Manet, Renoir, Monet y Degas, entre otros. Es importante hablar de estas mujeres porque fueron las primeras en lograr ejercitar el derecho de exponer su arte y practicarlo donde quisieran, no solo en los espacios domésticos. Según las prácticas sociales del momento, el hecho de que una mujer se pusiera a pintar en la calle, en un bar o en un teatro, tal como lo hacían los pintores masculinos, representaba un acto de rebeldía para la época. Al tener prohibido el acceso a la Escuela de Bellas Artes, las mujeres debían realizar su formación a través de academias particulares, como fueron las de Rodolphe Julian y la Academia Colarossi, ambas en París. Eran academias no oficiales, en donde las mujeres podían seguir el mismo plan de estudio que los hombres recibían en la enseñanza oficial. En estas academias podían pintar desnudos con modelos naturales, un hecho sin precedentes para las mujeres pintoras. Estas mujeres también solían frecuentar el Museo del Louvre, a donde sí podían ir, al igual que los hombres, para copiar a los grandes artistas, formándose así en la composición, en la aplicación del color y en las diferentes técnicas. Aunque ninguna de ellas procedía de familia de pintores, la mayoría tenía orígenes burgueses, lo que les permitió acceder desde muy jóvenes a una educación artística estimulada desde el seno de la familia. En esa época estaba bien visto y hasta se fomentaba que las mujeres se dedicaran a la pintura por afición, como un hobby, pero hasta ahí llegaba lo permitido. Que las mujeres quisieran dedicarse como profesionales a la pintura inquietaba a prejuiciosos y retrógrados. Sin embargo, esto fue superado por ellas, ya que participaron en los salones, como se conocía a los lugares donde se realizaban las exposiciones en París, y llegaron a vender cuadros. Aunque solo 5 mujeres participaron en exposiciones en los salones impresionistas, de las cuales 2 utilizaban seudónimo, hay otras muchas artistas que estudiaron y adoptaron el estilo impresionista, siendo su obra reconocida y valorada en vida. A continuación os presento una muestra de 12 mujeres que lograron ejercitar su derecho de pertenecer a ese movimiento, no solo francesas, sino también de otros países europeos y del continente americano. La pintora francesa Marie Braquemont creó su primera obra siendo una adolescente. Se trataba de la imagen de un campo de flores que fue un regalo de cumpleaños para su madre. La ingenuidad caracterizaría su obra el resto de su carrera. Debido a sus recursos limitados, al contrario que la mayoría de las mujeres impresionistas, Braquemont fue autodidacta. Siendo joven, se le presentó la oportunidad de conocer al pintor neoclásico Ingres, que inmediatamente reconoció su talento y la invitó a ser su aprendiz. Braquemont se dio cuenta de que Ingres solo la creía capaz de pintar flores, frutas y naturalezas muertas, por lo que acabó abandonando su estudio, explicando en una carta que los temas que venía representando no eran de su interés. Ella quería pintar cuadros de mujeres a gran escala y al aire libre.
Exhibió sus obras 3 veces con los impresionistas, hasta que su marido, Félix Braquemont, desalentó su carrera artística, probablemente porque la suya propia estaba cayendo en picado y la de su esposa despuntaba. Es gracias a su hijo Pierre que su carrera no cayó en el olvido. Berthe Morisot es considerada como una de las fundadoras del movimiento impresionista. Ella, junto a Camille Pissarro, fueron los 2 únicos pintores que tuvieron cuadros en todas las exposiciones impresionistas originales. Nació en el seno de una familia adinerada y su educación estuvo enfocada hacia las artes y la música, y pronto mostró interés y capacidad creativa, por lo que junto con su hermana Edma tomaron clases particulares de pintura. Pintaba temas de la vida cotidiana, mujeres, niños y escenas domésticas. Morisot pintaba la inmediatez, lo que había en su vida normal. El poeta francés Mallarmé habló de su pincelada como polvo volátil. Definía su pintura como etérea, con figuras muy introspectivas y melancólicas, pero que al mismo tiempo transmitían una alegría de vivir que producía satisfacción a quien las contemplaba. Una pintura de gran delicadeza. En 1868, Berthe conoció a Edouard Manet y posó para él en varias ocasiones. Manet y Morisot mantuvieron una estrecha relación artística durante el resto de sus vidas, convirtiéndose en familia cuando Berthe y el hermano de Manet, Eugène, contrajeron matrimonio. Morisot formó parte activa de los círculos intelectuales impresionistas y solo la enfermedad de su hija la mantuvo alejada de la pintura durante algún tiempo. Norteamericana de nacimiento, Cassatt fue una de las 3 grandes damas del impresionismo. Su obra está muy influenciada por la ola de feminismo que se inició en 1840 en Estados Unidos. Representó a la nueva mujer, siendo ella una activista total por los derechos de la mujer y una ardiente defensora del voto femenino. Estuvo muy influenciada por Degas, hasta tal punto que decía que su obra le cambió la vida. Como las mujeres no podían reunirse con el grupo impresionista en los cafés, ya que estaba mal visto, se reunía con Degas en privado y en las exposiciones. Mary Cassatt luchó desde niña por ser pintora. Primero con su familia, ya que su padre no aceptaba que se dedicara a la pintura profesionalmente, aunque terminó por ceder y consintió que se instalase en París, eso sí, acompañada por su madre. Y después contra la sociedad, ya que se especuló con la relación amorosa que pudo mantener con Degas, aunque esto siempre fue desmentido por ella, lo cual es creíble, ya que la misoginia de Degas era muy conocida, al igual que el activismo de Cassatt en materia de feminismo. Aunque esto minó en cierta forma la relación, jamás dejaron de ser amigos. Fue de hecho Degas el que invitó a Cassatt a exponer con los impresionistas cuando la Academia rechazó por 3ª vez una obra suya. Jamás se casó. Decía que para una mujer que quiere triunfar, el matrimonio es un inconveniente. Siempre vivió entre Estados Unidos y Europa, aconsejó a galeristas e impulsó la carrera de muchas mujeres pintoras. Lila Cabo Perrit aprendió a pintar a los 36 años, después del nacimiento de sus 3 hijas. La pintura se convirtió en una práctica diaria durante los siguientes 50 años de su vida.
Nació en Boston, en una familia adinerada que la permitió vivir y estudiar en París. Tuvo una educación liberal que abarcó literatura, poesía y música. En París recibió formación en la Academia Colarossi, presentando 2 cuadros en el Salón de la Sociedad de Artistas, lo que asentó su carrera en Francia. Ese mismo año, Perry conoció la obra de Monet, lo que supuso una revelación en su carrera como artista. Se trasladó a Giverny, donde vivía Monet, para captar mejor el estilo impresionista, pasando 9 veranos en esta localidad. Durante su tiempo en Giverny formó una amistad íntima con Monet, cuyo manejo impresionista del color y la luz inspiraron su obra. La carrera artística de Perry adquirió un nuevo significado cuando regresó a Boston, ya que en 1893 fue elegida para representar a Massachusetts en la Exposición Universal de Chicago, donde expuso 7 cuadros. La obra de Perry logró reconocimiento internacional, exponiendo con regularidad en Boston y en el Salón de la Sociedad Nacional de Bellas Artes en el Campo de Marte. Una nueva inspiración entró en su vida en 1897, cuando su marido recibió un trabajo como profesor universitario de inglés en Japón. Allí Lila llevó su arte un paso más allá, siendo capaz de hibridar su tradición impresionista con el estilo oriental. A lo largo de su carrera como artista, se vio hondamente involucrada en las comunidades artísticas de todas las ciudades en las que vivió y promovió activamente el estilo impresionista. No le gustaban las tendencias de vanguardia de principios del siglo XX. De ascendencia española, Eva González nació en el seno de una creativa familia parisina. Su madre se dedicaba a la música y su padre era novelista, por lo que Eva y su hermana siempre fueron motivadas a pintar. Siendo una adolescente, se entrenó como pintora con Charles Joshua Chaplin, quien también fue profesor de Mary Cassatt en un momento determinado, antes de pasar finalmente al estudio de Edouard Manet, donde aprendió diversas técnicas y trabajó como modelo ocasional. Aunque no frecuentaba socialmente los círculos impresionistas, su paleta de colores pastel y su estilo libre la han vinculado con este movimiento, llegando a exponer en el famoso Salón en 1897. Posteriormente inició un estilo propio, alejado del de Manet e influenciada por Degas. González murió a causa de una embolia poco después del nacimiento de su hija, dejando una obra que incluía principalmente retratos y escenas interiores. Cecilia Beaux fue ante todo una gran retratista. Nacida en Filadelfia, lejos quedaron sus comienzos pintando fósiles y vajillas, cuando se matriculó en la Academia Julian de París. En sus cartas, la artista recuerda lo duro que fue y sus esfuerzos por no fallar. Su estilo personal, que combinaba un sólido entrenamiento académico con un toque experimental, fue alabado por figuras prominentes como Theodore Roosevelt y el primer ministro francés Georges Clemenceau. Su pincelada es suelta, aunque si algo destaca en su obra es la forma en la que recorta las pinturas. En sus cuadros percibimos la influencia de John Singer Sargent y Whistler. Expuso en Nueva York y Filadelfia y viajó a Francia para exponer en el Salón de París. Consiguió ser la primera mujer profesora en la Academia de Pensilvania, donde enseñaba dibujo y pintura de retrato, cargo que desempeñó durante 20 años. Su vida estuvo llena de reconocimientos y distinciones. Eleanor Roosevelt la honró diciendo de ella que era la mujer estadounidense que hizo la mayor contribución a la cultura mundial.
Louise Catherine Breslau nació en Múnich, en el seno de una familia acomodada de origen judío. Su familia se trasladó a Suiza cuando Louise tenía 2 años de edad. Con 10 años la enviaron a un convento cerca del lago Constanza para tratar su problema de asma crónico. Posteriormente adquirió la nacionalidad suiza. Quería ser pintora, por lo que se mudó a París para estudiar arte, matriculándose en la Academia Julian. En 1879 fue la primera mujer de dicha academia en debutar en el Salón de París y poco tiempo después abrió su propio taller. Gracias a las buenas críticas y a que exponía de forma asidua en el salón, recibió numerosos encargos. Breslau se mostraba regularmente en el Salón de París vestida con ropas masculinas. Pintó al aire libre en Bretaña, entonces un destino muy popular para los artistas, y usó una pincelada hábil e imprecisa. Su amistad con Degas y Anatole France son bien conocidas, al igual que la relación amorosa que mantuvo durante 40 años con Madeleine Figard. Breslau se convertiría en la tercera artista femenina y la primera artista extranjera en recibir el premio de la Legión de Honor de Francia. Al finalizar la Primera Guerra Mundial y víctima de una larga enfermedad, se retiró a su casa a las afueras de París, pintando únicamente las flores de su jardín. Un año después de su fallecimiento, la Escuela de Bellas Artes de París organizó la primera retrospectiva de su obra. Anna nació en la ciudad danesa de Skagen, en el norte de Jutlandia. Era la hija del comerciante y propietario del Hotel Brondums. Anna demostró su talento artístico desde pequeña, y como no pudo estudiar en la Academia de Arte de Copenhague porque no estaban permitidas las mujeres como alumnas, sus padres decidieron inscribirla para estudiar dibujo en la Academia del paisajista danés Wilhelm King. Allí desarrolló un estilo propio, en el que observaba la interacción de la luz natural sobre los objetos y las personas, y de cómo daban como resultado diferentes colores, por lo que se la puede considerar una pintora impresionista, aunque el movimiento le quede lejos geográfica y cronológicamente. Pronto se familiarizó con el grupo de artistas que se habían instalado en Skagen, siendo ella la única de los pintores de Skagen que nació y creció allí, y también la única mujer. Anna salió de Skagen 2 veces en su vida, una para visitar la Exposición Universal en Viena y otra a París para recibir clases de dibujo de la mano de Pierre Puvis de Chabannes. Se casó con el pintor Michael Ancher, a quien conoció en Skagen, y tuvieron una hija, Elga, que también fue una gran pintora. Aunque la cultura imperante dictaba que las mujeres casadas debían dedicarse a las tareas domésticas, no fue el caso. La pareja vivía en una colonia de artistas en una época y un lugar que no eran precisamente modelos de igualdad entre géneros. Anna no estaba dispuesta a hacer lo que le dictaba la sociedad. Su idea era pintar esas tareas designadas por su condición de mujer, y Michael fue su más fiel defensor y cómplice. En la obra El trabajo de hoy es juzgado, un retrato mutuo, la pareja se representa en el día a día de su casa tras su jornada de trabajo. Los dos están sentados en la penumbra y miran con interés un cuadro, evaluando una obra. Este cuadro, además de mostrar intimidad, se debe de valorar como toda una declaración de principios, en el que tanto las pinturas como las opiniones se complementan. Anna Ancher es considerada como una de las grandes pintoras danesas, siendo reconocido su trabajo en vida con varios premios y condecoraciones. Plasmó un mundo de mujer visto con ojos de mujer. Laura Munt nació en Inglaterra, pero su familia emigró a Canadá cuando era una niña, creciendo en una granja de Ontario.
Cuando era joven tomó lecciones de pintura en varias academias y en la Escuela de Arte de Ontario. Posteriormente marchó a Inglaterra para ampliar sus estudios. En 1891 se trasladó a París, donde residió durante 7 años, asistiendo a la famosa Academia Colarossi. A partir de ahí, su estilo abrazó el impresionismo. Su trabajo se mostró en varias exposiciones, lo que tuvo como resultado la reproducción de algunas de sus obras en la prensa, lo cual hizo que creciera su prestigio y su éxito comercial. Obtuvo una mención de honor en el Salón de París en 1895. Para aumentar sus limitados recursos financieros, dio clases particulares de inglés y compartió un apartamento con la pintora estadounidense Wilhelmina Hawley. Hawley probablemente le enseñó a Mundt la técnica de la acuarela. En 1896, la Academia Colarossi, en reconocimiento a su diligencia y talento, la nombró jefa de estudios. A su regreso a Canadá, estableció un estudio en Toronto y comenzó a enseñar, además de pintar. En 1906 se mudó a Montreal para continuar su carrera. Su trabajo recibió reconocimiento en vida, tanto en Canadá como fuera de sus fronteras, exhibiendo sus obras en numerosas exposiciones nacionales e internacionales y recibiendo varios premios y condecoraciones. Tras la muerte de su hermana en 1915, regresó a Toronto y se casó con su cuñado Charles Lyall para cuidar a sus sobrinos, que aunque eran 11 en total, solo unos pocos permanecían en casa. Montó un estudio en el ático de su casa y comenzó a firmar sus obras con su nombre de casada. Según sus propias palabras, mis pasatiempos son solo 2, la pintura y los niños, y no sé a cuál le tengo más cariño. Laura Knight nació en Inglaterra, en el seno de una familia con constantes problemas económicos, por lo que al quedar huérfana en la adolescencia tuvo que trabajar tempranamente para ganarse la vida. Con 13 años ingresó en la Escuela de Arte de Nottingham para iniciar sus estudios de pintura y allí conoció a Harold Knight, con el que posteriormente se casaría. El matrimonio se trasladó en 1903 a la comunidad artística de Newlyn, en Cornualles. Ese lugar le inspiró alguna de sus mejores obras y sus paisajes se volvieron más claros y brillantes. Representó escenas domésticas, retratos y jóvenes en las playas, con vestidos mecidos por el viento, una producción que la clasificó dentro del movimiento impresionista británico. En 1918, tras la Primera Guerra Mundial, el matrimonio se trasladó a Londres, donde la pintura de Laura evolucionó considerablemente y cambió también su temática, alejándose del movimiento impresionista y adoptando un estilo más fotográfico, retratando con pasión el mundo del espectáculo, en especial el circo, el teatro y el ballet. Dentro de su producción existe una obra emblemática. Se trata del cuadro La Modelo, también conocido como autorretrato con desnudo. En él, la pintora se representa de espaldas y con el cuello doblado de tal manera que solo se aprecia el perfil de su rostro. Este novedoso punto de vista permite al espectador observar también el lienzo con la pintura inacabada. El cuadro reafirma el estatus de Knight como artista por derecho propio y es una respuesta a la prohibición de pintar desnudos del natural que sufrió durante sus años estudiantes por su condición de mujer. Durante la Segunda Guerra Mundial desempeñó el cargo de artista oficial de guerra, trabajando para el Ministerio de Información. En esos años realizó importantes obras. También fue artista oficial durante el proceso de Nuremberg, en el que se juzgó a la cúpula nazi. Precisamente durante el juicio realizó su obra Doc Nuremberg en 1946. Laura murió en Nottingham a los 93 años de edad. Hija de migrantes ingleses, Helen nació en Toronto, Canadá. Fue la mayor de 8 hermanos y quedó sorda por un brote de escarlatina en la infancia.
A los 6 años de edad se mudó con su familia a Montreal, donde comenzó su primera formación artística seria con William Brynner. La defensa de Brynner de la pintura al aire libre y del estilo impresionista jugaría claramente un papel crítico en su desarrollo como pintora. McNicoll disfrutaba de seguridad financiera, por lo que prosiguió sus estudios en Londres y en Cornwall. Posteriormente se instaló en un estudio en Francia, donde trabajó incesantemente. Su primer reconocimiento público se produjo a los 28 años, cuando recibió el primer premio Jessie Down de pintura de la Asociación de Arte de Montreal. Mientras estudiaba en la Slade School, Helen conoció a la pintora británica Dorothea Sharp, con quien formó un vínculo de por vida, llamándose mutuamente Nellie y Dolly. Las dos mujeres viajaron juntas, compartieron espacios de estudio y posaron para las pinturas de la otra. En el caso de McNicoll, tener un acompañante fue especialmente útil debido a los obstáculos a los que se debió enfrentar como consecuencia de su pérdida auditiva. En 1914, a los 34 años, McNicoll fue elegida miembro asociado de la Real Academia Canadiense de las Artes. A lo largo de su estancia en Inglaterra y Europa, continuó exponiendo anualmente en Canadá. Falleció a los 35 años a causa de una complicación de la diabetes que padecía. Pintó principalmente mujeres trabajadoras y temas maternales en entornos al aire libre. McNicoll extrajo sus temas de la tradición de otras pintoras impresionistas como Berthe Morisot y Mary Cassatt, al tiempo que reconocía a la nueva mujer de la era modernista. Obras como Bajo la sombra de la carpa y Joven madre en la sombra son especialmente eficaces para reflejar la intimidad y el vínculo entre las mujeres y la representación cambiante de la maternidad. Dorothea Sharp nació en el condado de Kent, Reino Unido. Aunque le gustaba pintar desde niña, no fue hasta los 21 años, a raíz de heredar 100 libras de un tío suyo, cuando adquirió una formación académica en la Escuela de Arte de Richmond. Continuó sus estudios en París, donde descubrió el trabajo de los impresionistas, en particular de Claude Monet, lo cual tuvo un efecto profundo y duradero en su arte, que evolucionó hacia un estilo altamente impresionista y espontáneo, que mantendría por el resto de su vida. Fue miembro de la Sociedad de Mujeres Artistas, siendo vicepresidenta de la misma durante 4 años, y también fue elegida miembro de la Real Sociedad de Artistas Británicos y del Real Instituto de Pintores al óleo. Sharp expuso en la Real Academia desde 1901 a 1948 y realizó su primera exposición individual en la Galería Cornell en 1933, la cual tuvo un gran éxito, hasta tal punto que fue descrita entonces por un famoso crítico de arte como uno de los mejores pintores vivos de Inglaterra. Entabló una fuerte amistad con la pintora canadiense Helen McNicoll, que duraría hasta el fallecimiento de Helen. Sharp ya era entonces una artista establecida. Las relaciones estrechas entre mujeres profesionales fueron comunes en este periodo, lo que permitió a las mujeres solteras llevar una vida pública independiente con cierto grado de respetabilidad. McNicoll, quien encontró obstáculos adicionales en su carrera debido a su pérdida auditiva, se mostró siempre muy agradecida a la ayuda y colaboración de Sharp. Tras la muerte de McNicoll, conoció en Saint-Yves a la artista Marcella Smith, quien también se convirtió en una gran amiga suya para el resto de su vida. Dorothea Sharp falleció el 17 de diciembre de 1955 a los 81 años.